¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, en un programa más de la serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. En nuestro programa pasado hablamos hasta el Homo sapiens arcaico, hasta ahí llegamos, según la antigüedad de los restos encontrados. ¿Quién sigue después de esta cadena evolutiva? ¿Y cuáles fueron sus características más importantes? La siguiente etapa la cubre lo que se llama desde el siglo pasado el hombre de Neandertal o el Homo sapiens neanderthalensis. Este ser vivió entre hace 100.000 años y 40.000 años. Algunos investigadores, por restos que se han encontrado en diferentes partes del mundo, lo sitúan todavía más atrás, 150.000 años. Y algunos todavía lo llevan hasta hace 200.000 años. Pero la verdad es que la mayor parte de sus manifestaciones culturales y sus restos están comprendidos entre hace 100.000 y 40.000 años. Este ser vivió en plena glaciación. Vivió en la tundra, en las cercanías de del polo, digamos, de los hielos. Vivió pues en un congelador ambiental. De suerte que eso le imprimió un carácter físico muy especial. Así es. Pues esa es la etapa que siguió al Homo sapiens arcaico. Doctor, se ha encontrado en algunos de los desentierros o del encuentro de restos las características de este hombre de Neandertal. ¿Cómo era físicamente? ¿Qué rasgos culturales podemos encontrar en él? Primero le diré que sus primeros restos fueron encontrados en el siglo pasado, en 1856, en las márgenes de un pequeño río que atraviesa un valle denominado de Neander en alemán. Por eso el hombre de Neander o de Neandertal. Y lleva el nombre del valle. Exacto. Y sus restos fueron encontrados en una cueva por trabajadores que colectaban ciertos materiales para construcción. Y sus características son muy peculiares. No se parece a nadie, porque se trataba de un ser humano con un cráneo, con un cerebro inmenso. Inmenso porque tenía entre 1.400 y 1.600 centímetros cúbicos de cerebro. Mucho más de los anteriores. Mucho más del que le siguió y del hombre actual. Ah, sí. Así es. Entonces, pero sus características, el cráneo también son muy peculiares. Es un cráneo ovalado, alargado hacia atrás, la región occipital, aplanado, ¿verdad? Desde luego, con características diferentes a todos, en el sentido de que sus arcos superciliares seguían siendo muy prominentes, también la parte maxilar, y le caracterizaba fundamentalmente una cosa, su nariz enorme y lo que se llaman los senos paranasales, estos huecos que tenemos en la cara y en la frente, que son los senos paranasales y los senos frontales, sumamente amplios. Resulta que estos senos paranasales tienen una función muy particular, es calentar el aire que se respira antes de llegar a los pulmones. Eso es. Se da el milagro, yo lo llamo así, de que estos pequeños huecos que tenemos en estos huesos cumplen esa función de calentar el aire antes de llegar al pulmón. Por eso se recomienda siempre, cuando se respira corrientes frías, respirar por la nariz y no por la boca, porque entra directamente. Muy bien. Pero algo más importante que eso seguramente es su cuerpo. Era un hombre verdaderamente un roble, un fortachón.
de huesos muy grandes, muy gruesos, de musculatura poderosa, porque las inserciones de sus músculos son muy aparentes, y de una estatura no muy grande, estaba entre 1,60 y 1,65. Pero se trata de un hombre físicamente poderoso. Doctor, el hecho de que su cráneo haya sido más grande, que haya contenido más masa cerebral, ¿no quiere decir que tendría que ser más inteligente? No, no lo hizo más inteligente, ¿no?, que el que le siguió. Ah. Lo hizo más inteligente que todos los anteriores, eso sí, porque sus manifestaciones nos informan de eso. Pero, vamos, la calidad de su cerebro quizás no era lo suficientemente alta, ¿verdad? A pesar de su tamaño, como para destacar en la forma en que destacó el siguiente eslabón. Lo que se encuentra de ellos es restos de lugares a donde vivió o se asentaba provisionalmente, construía chozas seguramente de piel de los animales que cazaba, enterraba a sus muertos, eso sí, preparaba muy finamente lo que era la sepultura, ¿verdad? Porque lo hacían con mucho cuidado, en el sentido de que lo adornaban al cadáver con objetos labrados bellamente, con reliquias o trofeos que ellos consideraban de los animales que cazaban, y flores del campo que se conservan, y además con sus ropas, algunos de ellos, y encorvados sobre su cuerpo, con la cabeza casi en las rodillas y enredados en correas. Era la forma, y de perfil, de costado, era la forma en que los sepultaban. Ya tenían una cultura. Y dominaban un color en su pintura, había ya pintura. El ocre y el rojo, fundamentalmente. Había entonces adornos, los utensilios que utilizaba y todo esto, ¿no? Entonces, con eso está probado que sepultaban cuidadosamente a sus muertos. El hombre de Neandertal. Así es. Doctor, sabemos que después del hombre de Neandertal viene el Homo sapiens sapiens, o hombre de Cro-Magnon, según nos ha comentado, de acuerdo a la antigüedad de los restos, no de los descubrimientos. ¿Cómo se da esta transición entre uno y otro? Para llegar a esto, quisiera mencionarle antes que los instrumentos que labró el hombre de Neandertal, más de 60 variedades de instrumentos de piedra. Sí. Y desde luego hay reliquias, hay indicios de que labraba el marfil, el cuerno, los huesos y seguramente la madera de aquel entonces, pero de eso no hay resto. Entonces, sus instrumentos ya eran mejor labrados, mucho más finos y más variados. Okay. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se hizo esa transición? La idea predominante, la hipótesis predominante en este momento es que el hombre de Cro-Magnon, que vino de otro lugar, no de Europa. ¿No desciende del Neandertal? Bueno, la primera hipótesis es que el hombre de Neandertal se convierte en hombre de Cro-Magnon, pero eso no es aceptado, porque aunque hay restos que ofrecen características entre hombre de Cro-Magnon y de Neandertal, lo mismo que sus instrumentos ya se van pareciendo a los de Cro-Magnon, no tiene muchos partidarios esta hipótesis evolutiva, sino más bien que hubo dos situaciones. Primero, fue absorbido, cruzándose quizás algunas especies o algunos grupos, con el hombre de Cro-Magnon, ya muy evolucionado, como lo veremos enseguida, y fue absorbiéndolo poco a poco, o bien predomina más bien la idea de que fue eliminado porque el que llegó venía mejor preparado. Le pasó un poco a lo que ocurrió pues con la conquista en México, ¿verdad? Que
pues casi nos arruinan las civilizaciones precortesianas. Pero en fin, la idea entonces que predomina en este momento es que el hombre de Neandertal fue liquidado, fue exterminado. Y aparece como otra rama el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon no desciende seguramente del hombre de Neandertal, pero tampoco se sabe bien a bien de dónde vino. Hay quien estima que se originó en la costa occidental de Arabia. Eso es. En un lugar hipotético que le llaman Jardín del Edén. Ajá. Y que luego se situó en Oriente Medio por algunos milenios quizás, y finalmente con otro grupo racial probablemente que viene de parte de la costa de la India, se aparecieron, en cuanto ya había un tiempo más benigno, se aparecieron en Medio Oriente, en África del Norte y en Europa. Pero llegó muy evolucionado, ya, con una cultura, con un conocimiento de muchas cosas mucho más avanzado. ¿Ya era más parecido al hombre actual, doctor, el hombre de Cro-Magnon? Bien, si entramos ya en esta etapa tendré que decir que sí. Se parecía casi más. idéntico, pero en fin. Tenemos que decir entonces, cuando se aparece el hombre de Cro-Magnon, hace 35.000 años. 35.000 años. A ver su presencia ya en algunos lugares. Pero el hombre de Cro-Magnon, que fue encontrado sus primeros restos en el año de 1868, en un lugarcito, en un cobertizo o en un refugio de piedra, cuyo nombre es o fue Cro-Magnon, en el suroeste de Francia, en un lugar que se construía quizá la primera vía del ferrocarril o alguna de las primeras líneas del ferrocarril en Francia. Ahí se encontraron varios esqueletos completos. Lo primero que se notó es que tiene una estatura enorme. Ah, sí. 1,80, 1,90 de estatura, casi todos. Se encontraron varios. No, pues mucho más alto que el de Neandertal. Y más alto que el promedio actual en muchos lugares del mundo. Sí. Y lo que rápidamente llama la atención es su cráneo y su cara. Ahí sí, un cráneo redondeado, alto, con una frente muy bien formada, nariz amplia un poquito, aunque mucho más estrecha que el de Neandertal, quizás una nariz pronunciada, muy desarrollado el mentón y no había protrusión del maxilar superior ni del maxilar inferior. Ni de la parte frontal de las cejas. Sí, no, los arcos superciliares desaparecieron ya. Ah, ok. Que venía siendo un rasgo un tanto primitivo. Más primitivo. Viene desde Homo habilis, desde Homo erectus, todos ellos, ¿no? Eso desapareció. Y entonces la frente con el mentón forma un plano, una línea o un plano recto. Ya no hay esa pronunciada salida de los maxilares. Ya era más como somos ahora. Ahora, su capacidad craneana no iba más allá de los 1.350 a 1.450 centímetros cúbicos. O sea, bastante menor en tamaño que el de Neandertal. Pero con un desarrollo mucho mayor de los lóbulos frontal y occipital, donde radica el lenguaje, la inteligencia y demás. Mayor calidad en el cerebro. Así es, no seguramente. En tamaño. Ahora, todo lo demás, las extremidades, las manos, los pies, exactamente igual a como somos ahora. Ahora bien, esa muestra, ese grupo de restos óseos que se encontraron allí, pues son los más altos que se han encontrado. Porque en otros lugares de Francia incluso y de luego en otros países el hombre de Cro-Magnon era más bien un poco más bajo, no iba más allá en promedio del 1,70, 1,75, ¿no? De cualquier manera su estatura más elevada que la anterior, que todos los anteriores. Ahora,
Su cultura lítica, su industria lítica, como se acostumbra a llamar también, ahí sí, no solo muy variada, sino bellísima. Pero hermoso, los collares, los aretes, brazaletes y demás. ¿Qué tipo de cultura era, doctor? ¿Qué muestran estos hallazgos? ¿Cómo se comportaban ellos? ¿Qué Bueno, se tipo de entiende que civilización? tenía una organización social muy avanzada, religión, porque se encuentra en algunos lugares donde había templos a donde se reunían en esa época. Pero lo más significativo del hombre de Cro-Magnon seguramente es su expresión artística en el sentido de la pintura rupestre, ¿no? Los ejemplos más notables se encuentran en las cuevas de Altamira en España y en las galerías también de piedra, cuevas en un lugar llamado Lascaux en Francia, en el suroeste. Esto es una de las cosas que todavía nos llaman la atención cuando lo vemos. Así es. Primero, obviamente no había luz eléctrica, ni había tantos avances de iluminación. Y estas pinturas están hechas en cuevas totalmente pues oscuras, ¿no? Oscuras. Entonces tuvieron que iluminarse con teas especiales. Claro. Y hacer esas pinturas en las que predominó, desde luego, los animales de caza de aquel tiempo. Eran los caballos silvestres, los toros silvestres, el bisonte, algunas fieras, en fin. Su forma de vida y demás, cotidiana. Sí, exactamente. Pero no solamente es la pintura, que al contemplarla uno tiene la sensación de que se vivió un momento culminante del espíritu humano. Claro. Porque es una expresión, hasta se ha dado en llamar la Sixtina de la prehistoria. Las cuevas de Lascaux, sobre todo, que es todavía más abundante que las de Altamira. Bueno, las armas, ¿verdad? Solamente piedra utilizaban. Piedra. Sí, vamos, también el hueso y el marfil. Y el marfil. Allí sí hay muestras de todo esto. Claro. Pero básicamente, pues lo que predomina es eso. Pero también una de las cosas más admirables es las estatuillas, porque son pequeñas, que hacían sobre todo de mujeres. Eso es. Y de mujeres muy sensuales, por lo visto, ¿verdad? Entonces, por eso algunos científicos califican esta etapa de la evolución humana como un renacimiento o el primer renacimiento de la humanidad. Porque en arte, en exquisitez de lo que se expresó allí, es comparable con la época clásica griega. Para algunos... Sí, para la humanidad fue un avance enorme. Extraordinario. De manera que este ser que proviene de un lugar desconocido, nos conformamos con llamar el jardín del Edén, que viene, ¿dónde viene? Pues no está bien determinado esa situación. Pero no es originario de Europa. Esto viene probablemente de donde he mencionado, de la costa occidental, cercana a la India, y de la costa occidental de la península arábica. Doctor, estas culturas líticas de las cuales nos ha comentado, ¿tienen que ver con las eras del planeta? No es una correlación. ¿No? No, porque las eras de la corteza terrestre son más bien la evolución de la corteza de nuestro la planeta. Tierra, sí. La geología. Entonces, si nos corresponde realmente cuando los antecesores más distantes, más lejanos del hombre, hace 4 millones de años, por ejemplo, ya se vivía en el penúltimo periodo, ¿verdad?, de la corteza terrestre, o sea, el Pleistoceno, que es el penúltimo, porque el último es de 10.000 años para acá, que se llama Holoceno. Pero no hay ninguna correlación no. Cuando hablamos de la edad de piedra, estamos hablando de la piedra de los utensilios. De los utensilios.
Entonces, allí sí hay una clasificación. Gruesamente se clasifica de esta manera. La cultura lítica de Homo habilis. Ajá. ¿Cómo se llama? Esa cultura muy propia de esos instrumentos, que fueron más de 20 instrumentos diferentes de Homo habilis hace 2 millones de años. Se llama Olduwaisense, porque se encontró en la barranca de Olduwai en Tanzania. Por eso, Olduwaisense. Luego, la cultura lítica de Homo erectus, que fue el que le siguió, que volvemos a decir, Homo erectus ocupa un periodo que casi se lleva la mitad de toda la evolución, de 1.100.000 años. Bien. Esto pues dejó restos de instrumentos por todos lados, pero como los primeros que se identificaron de un ser que vivió hace 1.000.000 de años o medio millón de años hacia atrás, fue en un lugar llamado Saint-Achel, en Francia. Achelense se llama. La cultura achelense corresponde al Homo erectus. Homo erectus, desde luego, que ya se encontraba en Europa, porque recordemos que Homo erectus fue el que se dispersó en todos los continentes. Bueno. Luego viene otra etapa o cultura lítica, que es la del hombre de Neandertal, muy específicamente de Neandertal. Y como los primeros restos se encontraron en un lugar llamado Le Mustier, pues se llama musteriense, ¿no? Y ahora viene la cultura lítica del hombre de Cro-Magnon. Esa es una enorme variedad, pero se han agrupado habitualmente en 3. Un lugar denominado Orignac, en otro lugar llamado Solut, y uno más en una estación de estudios arqueológicos o antropológicos, la Madeleine. Por eso se llama aurignaciense, solutrense y magdaleniense. Pero en fin, quizás para lo nuestro no tenga tanta importancia esto, pero los antropólogos físicos son muy dados a hablar del paleolítico, de la edad de piedra. ¿Qué es la era donde aparecen estos? El paleolítico son 3 etapas, ¿verdad? El paleolítico inferior corresponde a Homo habilis y a Homo erectus. Es el paleolítico inferior. El paleolítico medio corresponde en parte al Homo sapiens arcaico, pero sobre todo al hombre de Neandertal, de hace 100.000 a 40.000 años. Y el paleolítico superior corresponde al hombre de Cro-Magnon, hasta hace 15.000 años o 10.000 años. Doctor, entonces, ¿cómo es que se consolidan las diferentes razas humanas en el planeta con todas estas apariciones? ¿Y cómo es que se distribuyen en todo el planeta diferentes razas como las que conocemos ahora? Se extienden por ahí el mundo. Buscaría yo la asesoría de un antropólogo muy especializado en esta etapa de la evolución humana, porque es difícil, muy difícil la respuesta a esta pregunta. Una pregunta magnífica, pero difícil de responder. Por lo siguiente, resulta de que Homo erectus, que vivió hace 1.000.000 de años, de 1.000.000 a medio millón de años, se extendió por todos los continentes, excepto, como hemos dicho, en Australia y en América. Bueno. Entonces, Homo erectus fue configurando patrones de razas diferentes de acuerdo, seguramente por influencia del medio ambiente. Entonces, hubo un tronco común para la raza oriental, por decir algo, ¿verdad? La raza mongoloide. Hubo otro para la raza del norte, que la raza blanca, que podríamos llamar la raza caucasoide. Uno más para la raza negra, que por cierto nos dicen los conocedores profundos de este asunto, de que la raza negra es muy reciente, apareció mucho más tardíamente, ¿no? Y apareció en Sudáfrica, por cierto. Son los antecesores de los hotentotes que se mencionan. Aunque la raza humana haya aparecido en África. Sí, por supuesto.
En África, África es la cuna de la humanidad. O sea, en la costa oriental, en Etiopía, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, esa es la cuna de la humanidad. Pero la raza propiamente africana, pues apareció muy tardíamente. Bueno, todo esto, y además la última que casi está a punto de extinguirse, que es la raza australoide. Ok, entonces hay la consideración de que esas muestras o esos grupos de Homo erectus se convirtieron en 4 razas diferentes. La raza blanca, la raza caucasoide, en Europa, Oriente Medio, África del Norte y los países de los países eslavos, ¿no? Y luego la raza mongoloide en todo Asia, la raza negroide, que es la raza negra, en todo África, y la raza australoide, que esa fue un grupo pequeño que se escapó hacia las islas del Pacífico, Borneo, Java y la otra isla de esas 3 famosas, porque ahí se encuentran restos de Homo erectus. Precisamente en la isla de Java fue donde se encontraron los primeros restos del Pithecanthropus erectus, que vivió hace 1.000.000 de años, 800.000 años. De manera que Homo erectus llegó muy lejos. Desde luego. Esos diferentes grupos se fueron configurando en las 4 principales razas de la humanidad. Sí. Doctor, ¿y cómo separamos la historia de la prehistoria? ¿En qué momento? Por razones que yo ignoro, se llama historia todo lo que ha ocurrido de hace 10.000 años para acá. Ah, ok. Y la prehistoria de hace 10.000 años hacia atrás. Somos muy recientes. Pues estamos entonces. muy desproporcionados, Sí. la historia y la prehistoria, porque Claro. fíjese usted, si consideramos nada más la aparición de los antecesores primeros del hombre hace 4 millones de años, Australopithecus afarensis, resulta de que la prehistoria se extiende de 10.000 años, hace 10.000 años, a hace 4 millones de años. O sea, cubre 40.000 siglos, o cerca de 40.000 siglos. Qué barbaridad. En cambio, la historia propiamente dicha de hace 10.000 años cubre 100 siglos nada más. Nada. Entonces está muy desproporcionado ahí. Desde luego. Pero bueno, yo desconozco el porqué de llamársele prehistoria a partir de hacia atrás de los 10.000 años. Doctor, quisiéramos saber desde cuándo podemos considerar al Homo sapiens sapiens como hombre moderno y cómo este hombre moderno se convierte en lo que usted, doctor, llama el Homo cosmicus. Entonces, pues, quisiéramos continuar, se nos termina el tiempo, pero nos vemos en nuestra próxima emisión. Le agradecemos su atención y a usted, doctor, le agradecemos el que comparta, como siempre, con nosotros todo su trabajo de investigación y sus conocimientos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima.